Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme como cada semana. Gracias por ello, por mirar los vídeos, por suscribirse al canal. Mi nombre es Omar, gracias una vez más por seguir estos vídeos y para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, como siempre les menciono, y que saber que el objetivo no solamente es brindar información cada semana a través de las clases, sino poderles brindar algunas alternativas para que ustedes puedan enseñar ese conocimiento tanto a su familia, tanto para ustedes mismos y tanto a las demás personas, tanto en el barrio, o alguien que quiera conocer el Evangelio, está conociendo el Evangelio y que todos podamos venir a Cristo. Ese es el objetivo. Así que sigamos adelante y empecemos esta semana. Como sabemos, estamos estudiando lo que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. No olvidemos la otra parte, otro testamento de Jesucristo, y eso lo estamos comprobando en estas clases. Nos corresponde la semana del 7 de octubre al 13 de octubre. Ya estamos en el mes de octubre. Recientemente hemos tenido la conferencia general, hemos visto muchos mensajes, esperando que lo hayan disfrutado, esperando que obviamente lo disfruten y puedan siempre cada semana o cada vez puedan recurrir nuevamente a esos mensajes que nos puedan ayudar. Como saben, estamos estudiando el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el manual Ven, Sígueme. Ya estamos en el episodio 41, que viene a ser la semana 41, y estamos viendo el libro que se llama Tercera de Nefi, capítulo 17 al capítulo 19. Así que gracias por ello y empecemos la clase. Como saben, nos corresponde el título de la clase es llamado He aquí es completo mi gozo. Eso está basado en Tercera de Nefi, capítulo 17 al 20, que dice: Y se levantaron del suelo y les dijo: Benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora he aquí es completo mi gozo. Fin del versículo, basado en Tercera de Nefi 17, versículo 20. Como saben, hemos estado viendo, Jesús sigue en América, sigue enseñando a su pueblo y el pueblo responde ejerciendo fe. Un pueblo con fe, algo que se diferencia del pueblo israelita, donde muy pocos habían gente que tenía fe, muy pocos, contaditos y más. Las experiencias más grandes de fe fueron de los gentiles, como de las mujeres que pedían ayuda y ejercían fe, ¿verdad? Es algo para sentirse feliz y un poco triste por el pueblo israelita y por el pueblo americano, en este caso los nefitas. Qué felicidad saber de que un pueblo ejerza la fe. Qué bien, qué bueno. Ojalá que nosotros también podamos estar ejerciendo la fe y tengamos fe y no dudas. Eso es importante. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo, mi amigo, mi hermano? Depende de eso que tu fe aumente o disminuya. Ya te lo he contado, ya te lo he dicho, ya dependerá de ti. Si te metes en las escrituras, como dicen las autoridades, si te sumerges en las escrituras, obviamente que tu fe, tu testimonio irá aumentando, a diferencia de si quieres escuchar a detractores de la iglesia, a alguien que hable en contra de los profetas, alguien que hable en contra del libro de Mormón. Obviamente que tu fe no va a aumentar. De ti depende. Ya eres una persona adulta, así que tú decides. No te creas autosuficiente, no te creas Superman o super testimonio que tengas, porque todos en algún momento podemos caer. Hay que tener mucho cuidado, hay que fortalecer nuestra fe y andar por en el camino correcto. Agradezco a todos los que se suscriben, como siempre, de Venezuela, muchas gracias, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de mismo Estados Unidos, de California, gracias por suscribirse, la gente también de Cancún en México, wow, es una zona bella. Cancún no conozco solamente las fotos, pero se ve bonito. La gente de Chile también, muchas gracias por su compañía. La gente de Bolivia, nuestras oraciones con ellos. Y a la gente de Argentina que siempre nos sigue. Y obviamente la gente de Estados Unidos, gracias por ello. Gracias también porque siempre sus oraciones son gratas y sus agradecimientos de verdad nos fortalece. Muchas gracias por ello.
Gracias. Esperando que les guste la clase y nos podamos edificar. Esta semana vamos a ver algunas páginas, no son muchas, si lo vemos son solamente 3 capítulos, un poquito extensos los capítulos, pero solamente son 3 capítulos. La próxima semana sí es un poquito más extenso, son como 6 capítulos, 7 capítulos. Esta semana solamente veremos 5 páginas, así que yo creo que es factible. Te puedes poner al día, mi amigo, ya estamos en octubre, mira, nos falta poco para que acabe el año y esperando que lo puedas lograr, que lo puedas hacer. Durante este primer día, entrando a la clase del capítulo 17 de Tercera de Nefi, durante este primer día del ministerio del Salvador entre los nefitas, los presentes, los que estaban ahí, los nefitas, habían experimentado experiencias espirituales casi indescriptibles, obviamente, y habían recibido una extensa instrucción del Evangelio sobre una amplia gama de temas doctrinales. Es decir, Jesús les bombardeó lo que era toda la parte doctrinal. Imagínense, ¿no? Es increíble lo que recibieron. Tanto, bueno, así es pues el Evangelio. ¿Quieres Evangelio? Toma. Y se abrieron las ventanas de los cielos y sobreabundó todas las doctrinas, temas doctrinales sí, pero toda es una sola doctrina, toda la doctrina que les dio el Señor a los nefitas. Ahora, sin duda, había sido pues una experiencia emocionalmente agotadora. Eso cansa. Aunque no lo creas, mi amigo, eso toma tiempo y eso cansa. Es decir, el pueblo estaba agotado, estaba cansado de haber recibido tanto conocimiento doctrinal. Eso obviamente que no es fácil, ¿eh? El Evangelio muchas veces agota la parte espiritual también, hasta el punto pues de ser abrumador. Sabemos que Jesús ha descendido para estar ante el pueblo reunido en abundancia. El lugar se llamaba así, abundancia. Él ha hecho que esa multitud venga a él y examine sus heridas, que lo vean, que lo toquen, que lo palpen. Ha llamado a 12 discípulos y luego les ha dado una versión del Sermón del Monte que dio en Jerusalén. Algo parecido lo hace en América. Él también añadido aún más enseñanzas a las que había dado en Jerusalén. Ha sido un día muy largo y seguro que muchos, pues ya su fuerza espiritual y física de la gente ha disminuido. Es lógico, es normal. Jesús reconoce esto con compasión y por lo tanto sugiere que había hecho suficiente ya por el día. Ya dijo, aquí ya estos ya no soportan pues, ¿no? El ser humano, y llegó un momento en que ya se cansa. La diferencia pues con Jesús era que era el Dios, ya es un Dios. Entonces, imagínense toda la fuerza posible contra un ser humano agotador, un ser humano que venía de haber hecho de repente dormir ni siquiera en camas pues como las que dormimos nosotros quizás plácidamente, sino imagínate dormir en suelo, acostumbrarse ahí un poco adoloridos, porque así se vivía en esa época, y levantarse a las partes a hacer tu rutina diaria, la agricultura, hacer los labores cotidianos, y obviamente tienes la presencia de Dios, te da la doctrina, obviamente llega un momento en que te vas a cansar. Entonces Jesús dice ya que es suficiente por el día. Él les dice que vayan a casa y descansen, prometiéndoles que regresaría al día siguiente, dice el versículo 3, que se está marcando a continuación. Id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho. Pedid al Padre en mi nombre para que entendáis, y preparad vuestras mentes. Miren lo que dice, preparen sus mentes, mis amigos. Ustedes vayan a su casa, mediten lo que yo les he dicho, tantas cosas que les he dicho. Ojalá que lo recuerden para que no, el objetivo es meditar para que no se te olvide, porque no se escribe, pues no hay o no se graba esos vídeos, no hay en ese tiempo. Entonces, si no te acuerdas, si no lo recuerdas, no lo meditas, lo vas a olvidar. En una semana ya te olvidaste todo. Lo que has escuchado unas 3 horas se van a ir resumiendo a la semana pues a 1 hora y media,
luego a 30 minutos, luego a 15 y al final pues 5 minutos y eso. O sea, así sucede, el ser humano es normal, es así, sucede, nos olvidamos las cosas. Ahora, con tanta información lo que tienen que hacer es meditarlo, no es instrucción de la escuela o de la universidad, esta instrucción es de la eternidad. Y tenían que meditarla, pues, para que pueda quedar en sus vidas. Y si no se entiende, bueno, a orar y pedir ayuda al Padre. Siempre este consejo es válido y siempre se nos dice eso. Pero luego debemos preparar vuestras mentes, le dice. Es decir, mañana los deseo otra vez con la mente lista para seguir enseñándoles. Todavía sigue esto. Mañana regresan y yo les voy a seguir enseñando. Así enseña Jesús. Toma nota, pues, mi amigo. Te da información, pero tenemos que meditarlo. Es decir, tenemos que hacer nuestra parte. Medita en las clases, mi amigo. Cuando leas tus escrituras, medítalas, piénsalas, aunque sea. Hermano, pero ¿cómo las medito? Piensa en ellas. ¿Has leído unos versículos? Piensa. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si sucede? ¿Por qué está hablando así? Todas son esas preguntas para meditar, para pensar. Y de esa manera vas a tener, obviamente, más recuerdo. De esa manera vas a asimilarlo más, se te va a recordar más y lo vas a poder asimilar más para que puedas vivirlo, esa parte que has aprendido. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte, nos dice el Señor, acerca de meditarlo. El próximo año, por si acaso, veremos Doctrina y Convenios. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Doctrina y Convenios vamos a ver el próximo año. Si todo va bien, seguimos con la clase de Doctrina y Convenios, ya que nos falta ese libro canónico. Pero pongo el ejemplo de Doctrina y Convenios porque nos cuenta la historia de Oliver Cowdery. Muy conocido Oliver Cowdery. Oliver o Oliverio Cowdery en español, como quieran llamarlo. Pero Oliver Cowdery, conocido para nosotros de la iglesia, nos lo dicen los que critican el libro de Mormón. Esto no lo dicen, esto no lo dicen de lo que voy a ver de Oliver Cowdery. Los que critican el libro de Mormón no dicen de esta parte. De esto no hablan, pero yo sí les doy un adelanto. Oliver Cowdery le ayudó a José Smith a traducir el libro de Mormón, como saben. Él fue su escribiente y también quiso traducir. Oliver Cowdery quiso traducir, según la historia, dice que Oliver Cowdery quiso también traducir las planchas. Le dijo ella, pues José, yo también quiero traducir, a ver. Y José, bueno, de tanta insistencia, era un hombre muy bueno, José Smith, le dice, bueno, pues ya, ¿quieres traducir? Vas a traducir. Le voy a preguntar al Señor y si me deja, pues adelante. Pero dice la historia que no pudo traducir Oliver Cowdery. Y ojo, Oliver Cowdery sí tenía educación, era un hombre mucho más preparado que José Smith y obviamente tenía más conocimiento que José Smith, pero no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque se saltó los pasos 1 y 3. ¿Cómo? ¿Qué hermano? ¿Cuáles son esos pasos? Es decir, él no meditó ni preparó la mente. Primer paso, no meditó. Segundo paso, no preparó la mente. Y eso lo dice Doctrina y Convenios, sección 9, versículos 7 y 8. He aquí, no habéis entendido. Habéis supuesto que os lo daría, cuando no pensasteis sino en pedírmelo. Pero he aquí os digo que debéis estudiarlo en vuestra mente y luego debéis preguntarme. Fin del versículo. Clave para poder traducir. Y esa clave no lo hizo Oliver Cowdery. Es decir, Oliver quería que el Señor le indique lo que decían las planchas. Y no era así. Se tenía que meditar y preparar la mente. ¿Qué pasó con Oliver? Fracasó. Él mismo se dio cuenta que no pudo. Es decir, que no pudo hacer el trabajo del profeta José Smith. Claro, lo veo, Oliver Cowdery dijo, pues yo soy un hombre más preparado, le estoy sirviendo de escribiente, ya sé cómo es esto, él me lo habla en inglés y yo lo voy escribiendo, hasta ahí todo bien. Pero si él puede hacerlo y lo veo que es algo sencillo, que él mira las planchas y obviamente me dicta, yo también puedo hacerlo. Esto no es difícil, así pensaríamos nosotros. Sin embargo, lo hizo y no pudo. ¿Por qué? Porque no meditó y no le preguntó al Señor. Claves para poder siempre entender la doctrina. Ahora, ¿y por qué se tiene que meditar las escrituras, mi hermano? Simple, mi amigo, porque la parte carnal
no sintoniza con la parte espiritual. Toma nota, la parte carnal no sintoniza con la parte espiritual. Nosotros somos más carnales. Casi todo el día somos carnales. Desde que nos levantamos, ¿en qué estamos pensando? En qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, que el trabajo, que los estudios, que los pagos de luz, agua, internet, que mi hijo no encuentra trabajo, que mi esposo se está poniendo viejo, que mi mamá tiene que ir al doctor, que lo que me pagan pues no me alcanza, que ya subieron los precios, que el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces casi todo es carnal. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde están nuestros pensamientos? En lo carnal. ¿Y lo espiritual? Ay, hermanito, justo iba a leer las escrituras, pero después de mi novela. Yo lo iba a leer, hermano, pero me ganó el sueño. Es decir, todo el día fuimos carnales y nada de espiritual. Quizás si es que oramos, y algunos ni oran. ¿Te imaginas años y años en esa rutina diaria que tenemos de vida? Entonces, obvio que no vas a entender las escrituras y tenemos que meditar para poder entender. Puedes empezar para cambiar esta rutina, mi amigo, al levantarte, empezar a leer las escrituras, una media hora, quizás en la noche. Siempre ponte una hora específica para estudiar. Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, pero que sea específica esa hora, para que te acostumbres. Si haces así todos los días, serás espiritual poco a poco. Dejarás de ser carnal y serás un poquito más espiritual. Esto se puede lograr, depende de nosotros. No lo olvides. Ahora, ¿qué deseaba el Señor que medite el pueblo? Pues hubo algo que no entendieron. Para ello vemos el capítulo 16. Que vimos la semana pasada. El Salvador les acababa de terminar de enseñar acerca de la dispersión y el recogimiento de Israel. El recogimiento de Israel es una doctrina profunda, llena de implicaciones acerca de Dios, de su plan y nuestro lugar en él. No es fácil de comprenderlo. Les recuerda Jesús a los miembros que serán salvos únicamente si guardan esos convenios. Por lo tanto, el Salvador no les dio a los nefitas toda esta información de una sola vez. Veamos qué les dice el versículo 4. Es una doctrina. Pero ahora voy al Padre y también a mostrarme a las tribus perdidas de Israel. A ver, viene de Jerusalén a América y ahora dice que se va a las tribus perdidas, es decir, a las 10 tribus. ¿Hay registro de eso? Sí, pero no lo conocemos. En algún momento se sabrá. Así que no somos los únicos, ¿eh? Eso tenemos que saberlo. No somos los únicos a quien visitó Jesús. Hermanito, ¿y usted no lo sabe? Bueno, solo hay especulaciones. Y eso, pues, mi amigo, no cuenta. Así que es mejor esperar porque algún día se sabrá. Aunque era cierto que había sido un día largo y que el pueblo estaba cansado espiritual y físicamente, no era cierto que estuvieran listos para que su Dios se fuera. ¿Cómo vas a querer que tu Dios se vaya, verdad? A pesar del cansancio, no lo querían. No querían que se vaya. Muy pocos en la historia del mundo han estado en la presencia física de Dios. Y por lo general, incluso entonces, por un periodo de tiempo pues relativamente corto. Jesús está aquí bastante tiempo. El pueblo de abundancia comprendió que estaban viviendo una experiencia única en la historia registrada. No querían que terminara. Al pensar en que su Dios se fuera, sus emociones se desbordaron y lloraron, dice el versículo 5. Cristo vio esto, lo entendió y tuvo compasión de sus sinceros deseos. Vamos conociendo a Jesús más o menos, ¿verdad? Vamos conociéndolo más. ¿Alguna vez has creído que Dios no oye tus súplicas? Bueno, el versículo 6 dice que tuvo compasión por el pueblo. Es decir, que Jesús tiene compasión de nosotros. Siempre lo tiene. Él es bueno y quiere ayudarnos siempre, pero su tiempo no es el nuestro. El pueblo estaba estupefacto con Jesús, pero hasta el momento
Oían y oían palabras. Palabras que llenaban el alma, por cierto, pero nada más. Pudieron ver heridas de Jesús que le hicieron otro pueblo, pero nada más. A los nefitas se les había enseñado desde la época de Nefi que su Dios se levantaría con sanidad en sus alas, dice segunda de Nefi, capítulo 25, versículo 13. Yo sé que no lo recuerdas y lo vamos a leer. He aquí, lo crucificarán, y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de 3 días, se levantará de entre los muertos, con sanidad en sus alas, y todos los que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a él, porque he visto su día y mi corazón magnifica su santo nombre. Fin del versículo. Ahora, muchos nefitas recordaron este versículo, recordaron estas palabras, pero seamos sinceros, ¿quiénes lo recordaban? Obvio que los que leían las escrituras, los que iban a reunirse en sus congregaciones, los que oían a los profetas. ¿Y tú, mi amigo, cómo estás? ¿Haces lo mismo que hacían los buenos nefitas? Si hubieses estado en ese tiempo, ¿lo hubieses recordado? Ay, hermanito, si no leo, ¿ahora usted cree que en ese tiempo hubiera leído? Bueno, pues, aunque quizás en ese tiempo, si hubieses tenido tiempo, porque no hubiese habido novelas turcas, bueno, ahora ¿entiendes lo importante que es escudriñar las escrituras y asistir a la iglesia? Espero que no lo olvides, mi amigo. Esta gente recordó algún versículo y ojalá que nosotros también recordemos. El pueblo entendió que la sanidad que menciona este versículo estaba asociada con el Mesías, y eso sería lo que Jesús percibía. Es normal, el ser humano es así, somos así. El pueblo sabía que Dios estaba al frente de ellos, pero también sabía que tenían sus enfermos, porque enfermos han existido siempre. Quizás no le dijeron a Jesús, pero en sus corazones estaba ese deseo. Él los invita a traer a los enfermos a Él. ¿Y por qué? El versículo 7 lo dice: tengo compasión de ustedes. Una vez más, no olvides cómo es Dios. Creo que no existe en el mundo poblaciones de cualquier tamaño que no tengan entre ellos a algunos enfermos, cojos, ciegos o afligidos de alguna otra manera. Vinieron y fueron sanados. El versículo 8 nos dice que eso deseaba el pueblo. Percibo que deseáis que os muestre lo que hice por Jerusalén, y su fe de ustedes es suficiente, dice el versículo 8. Importantísimo para Jesús, para que Jesús nos ayude, necesita fe de nosotros. Es vital la fe. Después de sanar a todos, es comprensible que su agradecimiento, su adoración, fuera tan grande que lavaron sus pies con sus lágrimas. El mismo Dios haciendo grandes milagros delante del pueblo nefita. ¡Qué hermoso! ¿Cuánto de nosotros hubiésemos querido estar allí en ese momento? Es verdad que Cristo había sanado en Jerusalén y también había dicho en una ocasión: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y luego puso las manos sobre ellos, dice Mateo 19. ¿Pero en qué se diferenció con la tierra de abundancia? Que es un Jesús más emotivo, más amoroso. Hace que todos los niños de la congregación sean traídos a Él. Y se para en medio de ellos mientras ellos se sientan en el suelo a su alrededor. Como esto era una petición para los niños, los adultos retroceden para ver qué sucede. Cristo pone primero a los niños antes que los adultos y hace que toda la congregación se arrodille, dice el versículo 13. Los niños están más cerca, pero los adultos no están lejos. Todos están arrodillados. Mientras está de pie, Jesús comienza a orar. ¿Acerca de qué? Está turbado, estoy
Dice el versículo 14, turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. A ver, un momentito. Como que esto no cuadra. Quizás José Smith se equivocó en traducir. ¿Qué tiene que ver la casa de Israel? Los oyentes escuchando habrán dicho, ¿la casa de Israel? Estás en América, en la abundancia, en la tierra de abundancia. ¿Por qué comenzar de esta manera en una ocasión tan gozosa cuando se ha parecido a los fieles de la casa de Israel en la abundancia? ¿Por qué orar de esa manera si está al frente de los niños? Ahora, no conocemos el resto de la oración, porque lo que oró no se puede escribir. Bueno, analicemos. Jesús vino a la tierra de abundancia y vio un poco de gente. ¿Qué había pasado con los demás? Bueno, había habido muchísimas guerras y muchísimos murieron. Murieron por la maldad, es decir, los vivos que estaban eran porque supuestamente eran dignos. Al ver a ese pequeño pueblo, dijo Jesús, turbado, que quiere decir pues alterado, sorprendido, aturdido, eso significa turbado. Es por eso que dijo, estoy sorprendido por causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. ¿Qué pasó con todos?, dijo Jesús en otras palabras. Es decir, por culpa de la iniquidad, no han podido y no pudieron, ¿qué? Presenciarme. No pudieron ver todo lo que estoy haciendo. ¡Qué lástima! Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, también pudo lamentarse de los de Jerusalén, porque su iniquidad, la de Jerusalén, Jesús no pudo realizar más milagros, estar más tiempo con ellos. En otras palabras dijo, se perdieron de ver muchas cosas por su iniquidad. Ahora, también podemos pensar que por la presencia de los niños y la tristeza inicial por los malvados de la casa de Israel, que el Salvador estaba orando por el futuro. Aunque parece comenzar con tristeza, ciertamente no termina de esa manera su oración. La presencia de los niños los colocó en una posición para representar el futuro, y sus bendiciones y oraciones por ellos no serían olvidadas. Ellos eran la próxima generación que disfrutaría más plenamente de la paz y la prosperidad que seguirían a la visita de Cristo. Qué importante, ¿verdad? Los siguientes versículos nos dice que uno se pregunta, ¿y qué dijo en su oración? No podemos dejar de maravillarnos por lo que se dijo. Solo podemos esperar tener algún día el poder de la comunicación que Jesús tuvo con su Padre. Ojalá que nosotros podamos imitar esa espiritualidad que tuvo Jesús para orar con su Padre. Ojalá, esa es la meta. La meta no es tanto saber la oración, sino tener la espiritualidad, el poder de la comunicación. Ahora, nosotros sabemos que había información en esa oración, pero más que información, había poderosa emoción. Tanto las palabras como las emociones eran indescriptibles en un registro escrito. Sin embargo, aprendemos que aunque la oración comenzó con consternación por la iniquidad del pueblo de la casa de Israel, en la oración de Jesús no fue todo el tema de la oración, pues el resultado estuvo lejos de la tristeza del comienzo de la oración. Al final, tan grande fue el gozo de la multitud que fueron dominados. Los siguientes versículos dice que al final de la oración Jesús se puso de pie y sus propias emociones se desbordaron. Él declaró en el versículo 20 y 21, declaró, completo es mi gozo, y lloró. Luego se centró en los niños que lo rodeaban. Habían estado a su alrededor durante la oración y gran parte de la oración probablemente predijo el futuro para ellos y acerca de ellos. Les dio una bendición y a cada uno y lloró otra vez. La bendición más grande que un padre pudo tener presente a sus hijos delante del Señor y que el Señor los bendiga sus vidas, que bendiga su futuro.
te doy un adelanto. Vas a saber que esta generación bendita, sí, la nefita, sí fue bendita, porque por muchos años siguieron fieles al Señor. No se extraviaron, permanecieron fieles. Entonces nos preguntamos, ¿crees en la bendición? Mi amigo, cuando tengas la oportunidad de bendecir, si tienes el sacerdocio, hazlo. No te detengas. Bendice el futuro. Si son tus familiares, bendice su futuro. Las bendiciones existen. Es verdad que desearíamos que lo haga Jesús, pero Él nos dio el mismo sacerdocio, así que si son posibles, y luego cree que serán realidad. Si es posible, da bendiciones con futuro, y luego cree que serán realidad. Y ya lo dije en una clase, ¿qué pasa si no tienes sacerdocio en casa? Ora, mi amigo, mi amiga. Trae a tu hijo contigo y pídele para hacer una oración. Y pide al Señor como si fuese una oración. Trae a tu nieto o nieta y ora por ellos y pide bendiciones por ellos. Serán bonitos recuerdos que ellos tendrán de ti. No lo olvides. Enseña siempre. Los siguientes versículos vemos que después de la bendición se le pide a la congregación que vea a sus pequeños, no solo que los vean como sus hijos, sino que los vean con ojos espirituales, y ocurre una visión maravillosa. Sí, mi amigo, ven a los niños bendecidos por medio del ministerio de los ángeles, rodeados del poder del cielo como si estuvieran rodeados de fuego. Estar rodeados de un aparente fuego era un testimonio visual del poder espiritual y se manifestó anteriormente cuando los hermanos Nefi y Lei se encontraron en una prisión lamanita. ¿Recuerdan? Este acontecimiento actual es una experiencia mucho más gloriosa. Con una experiencia tan trascendental, ¿cómo podría alguno de esos niños no permanecer fiel todos sus días? No es de extrañar que hubiera paz en la tierra y que vivieran fielmente de acuerdo con los mandamientos de Jesús. Qué bonito, hermanito. Y ahora me quedo leyendo nomás, o mi meta sería que mis hijos, que mi familia pueda tener esas experiencias espirituales. Espero que esa sea la idea. Y para ello tenemos que trabajar con ellos y llevarlos a la iglesia, a seminario, al templo. Es una forma de trabajar. Hermanito, es que mis hijos hacen bulla y por eso yo no los llevo. No pongamos excusas. Una iglesia sin bulla de niños es una iglesia sin futuro, mi amigo. Obvio que tampoco te vas a poner adelante con niños que hagan bulla. Seamos sinceros, también no pensemos que a los niños les gusta ir a la iglesia para escuchar los mensajes. No seamos ingenuos. Si pensamos así, entonces pues el problema no son los niños, somos nosotros. Los niños van para que aprendan el hábito de ir y que se les haga costumbre y sepan que sus padres van a la iglesia o iban a la iglesia, es decir, que adoraban a Dios. Poco a poco ellos irán aprendiendo y les irá gustando, pero llevémoslos. Un consejo extra te lo doy. Si tu dulce angelito es inquieto, siéntate en una banca pegada a la pared de tal manera que no lo dejes salir. Llévale sus colores y que dibuje o pinte. De esa manera estará entretenido. Toma tiempo. No es fácil, pero sí se puede. Entramos al capítulo 18. En este capítulo veremos cómo el Señor instituye la Santa Cena. La historia cambia de la bendición de los niños, pero es importante recordar que se trata de un pueblo que estaba cansado y se le había indicado que regresara a casa y se habían negado, y Cristo se quedó. Después del agotamiento emocional que supuso la bendición para los niños, Jesús hizo que los 12 le trajeran pan y vino. Partió el pan y lo bendijo, se lo dio a los discípulos y luego a toda la congregación. No tenemos información sobre la cantidad de pan y vino que debieron llevar los discípulos, pero había alrededor de 2.500 personas presentes. Es dudoso que los 12 pudieran llevar lo que se necesitaba para tanta gente. Por lo tanto, probablemente estemos viendo una repetición de la alimentación de la multitud como lo había hecho Jesús en el viejo mundo.
Tal vez la alimentación milagrosa de la multitud fue otro cumplimiento del deseo de que Jesús hiciera por ellos lo que había hecho con los de Jerusalén. El pueblo nefita no sabía lo que había pasado en Jerusalén, por lo que el mismo Jesús desea hacer lo mismo con los nefitas que lo que hizo con los israelitas. Solo después de que hubieron comido, se aclara que además de ser un milagro, también era un modelo para su futura participación de la Santa Cena. Todo el tiempo Jesús no estaría con ellos, por lo que ellos tenían que hacer ordenanzas. En el versículo 5, que se está marcando, Jesús señala que habrá quienes tendrán el poder de partir el pan y bendecirlo. Por supuesto sabemos que este es un poder que se les habría dado a los 12, pero habrían aún más personas que podrían realizar ese sacramento. Antes de la distribución del vino se aclaró que había un contexto sagrado en el que estos alimentos comunes se convertían en símbolos. Ya no eran solo alimentos para calmar el hambre o la sed, sino los símbolos que indicaban que el hambre y la sed espirituales se cumplían en la misión de Jesús, el Cristo. El versículo 7 indica para lo que se está o para qué lo hacemos. Lo hacemos en memoria de Cristo, de que siempre nos acordamos de Él. Imagina ir a la iglesia y que no exista la Santa Cena, solo oír mensajes y clases. ¿Qué pasaría? Con el tiempo olvidaríamos lo más importante que fue su venida. ¿Cuál? La expiación. La expiación de Cristo fue el tema central de su venida. Salvar a la humanidad es el propósito. Y eso lo hizo a través de la expiación que lo recordamos en los sacramentos que son el pan y el agua de la Santa Cena. ¿Ves lo importante que es participar de la Santa Cena? Los siguientes versículos 10 y 11, Jesús instruye a los 12 que este sacramento era algo que debía repetirse, dice el versículo 11. A los mandamientos del arrepentimiento y el bautismo, Jesús agregó la Santa Cena como un recordatorio frecuente de esos mandamientos y de los convenios bautismales. Esta era la roca, dice en el versículo 12. Este era el fundamento. Si participamos cada domingo de la Santa Cena, estamos edificando sobre la roca. Luego Jesús recomienda la oración en el versículo 15. La oración debía ser tanto individual como comunitaria y en ambos casos debía hacerse para ser escuchada por Dios, en lugar de por los hombres. Los nefitas sabían orar desde hacía mucho tiempo, por lo que este no era un mandamiento nuevo. Pero Jesús estaba indicando que la necesidad de la oración no se había cumplido, aun cuando la ley de Moisés había sido dada. Jesús se aparta de los 12 y se dirige a la congregación y dice que es una promesa de que nuestras oraciones justas serán escuchadas. La clave es la frase, si es justo, dice el versículo 20. Ciertamente hay momentos en los que podemos creer que estamos orando con rectitud, pero no recibimos la respuesta que deseamos. Hay algo en la sabiduría de Dios que sabe que, por una razón divina, desconocida, no es justa. El versículo 22 le dice a la congregación cómo tratar con aquellos que podrían venir a unirse a ellos y que no son actualmente parte de su congregación. Deben ser aceptados y se debe orar por ellos. La parte importante de esta instrucción para los nefitas fue, por tanto siempre debéis orar al Padre en mi nombre, dice el versículo 23. Esta es una instrucción de orar al ser que Jesús considera su Padre y hacerlo en el nombre de Jesús. Eso deja absolutamente claro que los nefitas deben aprender una nueva comprensión de su Dios. Solo en el momento de la aparición de Jesús, los nefitas comienzan a aprender acerca de la deidad, es decir, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Luego Jesús les pide que alcen su luz para que brillen ante el mundo. Un claro ejemplo de poder seguir enseñando a los demás y poder seguir trayendo a los que no conocen a Cristo al redil. Los versículos del 26 al 29 vemos que Jesús también les dice que al igual que con la ley de Moisés, había reglas comunitarias para vivir la ley de Cristo. Y ahora en la época moderna entendemos que existe una organización conocida como Iglesia, dentro de la cual hay leyes que establecen cómo debe gobernarse esa comunidad de creyentes. Las leyes siempre tienen que existir para que pueda convivir la comunidad. Una de ellas era la participación en la Santa Cena. Debía hacerse dignamente. La idea de que debía hacerse dignamente debe haber significado que uno estaba dispuesto a obedecer la doctrina de Cristo, que era el arrepentimiento y el bautismo. ¿Cómo debían entonces manejar los 12 las situaciones en las que había entre ellos quienes no eran creyentes o que no habían experimentado el arrepentimiento? La instrucción era ser pacientes, dice el versículo 30, y tratar de llevar a todas las almas al arrepentimiento y luego al bautismo. La esperanza siempre es intentar enseñar el Evangelio. Estos mandamientos concluyen finalmente el día. Jesús regresaría al día siguiente, pero esta vez realmente se iba. No importa cuánto deseara la gente que se quedara. Realmente necesitaban un descanso. Aunque habría algunos que dormirían poco, necesitaban tiempo para procesar y comprender lo que había sucedido en ese día tan milagroso. Un día que jamás el ser humano lo olvidaría. También vimos que los 12 fueron sus testificadores terrenales. Sin duda darían fe de que Él había venido entre ellos, pero la parte más importante de su testimonio fue que había ascendido al cielo. Así, el Dios había descendido a la tierra, pero ahora está de regreso en el cielo, declarando doblemente que las enseñanzas que Jesús dio mientras estuvo con ellos eran de Dios, aunque se dieron en la tierra. Ahora entramos al capítulo 19. La ciudad antigua típica consistía en una población central, con una gran cantidad de tierras de cultivo asociadas a ella, para recordar cómo era en esa época. A menudo la gente podía vivir en la ciudad, pequeña ciudad, pero aún así ir a sus campos todos los días. Muchos otros vivían en esas tierras de cultivo. Por lo tanto, cuando Jesús se apareció a los que estaban reunidos en la ciudad, los que estaban en las tierras de cultivo no habrían estado al tanto del importante evento que estaba sucediendo en la tierra o en la ciudad. Tal era el gozo que se sentía que era necesario compartirlo. Jesús regresaría al día siguiente y probablemente había muchos en la ciudad que eran parientes de los que vivían en las tierras de cultivo. Por lo tanto, enviaron mensajeros para traer a esas personas. Jesús no había dicho cuándo iba a regresar, salvo que sería al día siguiente. Pero no se sabía la hora porque no había relojes. Por lo tanto, la multitud se había reunido, pero Jesús aún no había llegado. Los 12 dividieron a la gente en grupos para que cada uno de los 12 pudiera enseñar a una congregación más pequeña. Una de las cosas que hicieron fue orar. Debían orar al Padre en el nombre de Jesús, y eso podría haber sido una de las enseñanzas importantes, ya que el entendimiento de la deidad habría sido nuevo para aquellos que no habían estado allí el día anterior. El versículo 1 nombra a los 12. No escuchamos los nombres nuevamente, salvo el de Nefi. El nombre más interesante es Timoteo, no por el nombre, sino porque aprendemos que Nefi lo había resucitado de entre los muertos. Así era el poder que los 12 tenían. Los discípulos oran. Luego leemos eso, y luego se levantan para ministrar al pueblo. Lo que hacen es enseñar esas mismas palabras que Jesús había hablado.
Para muchos fue un curso de repaso, pero había muchas personas nuevas que habían llegado de las zonas remotas para quienes esta era una nueva información importante. Luego oran de nuevo. La única razón para la repetición frecuente de este hecho es que era información nueva que necesitaba registrarse o aprenderse. Cuando oraban, pedían que se les diera el Espíritu Santo. El resultado de ese deseo es que van al agua y se bautizan, después de lo cual fueron llenos del Espíritu Santo. Aunque muchos ya habían sido bautizados, parece que el bautismo estaba relacionado con el don del Espíritu Santo, y eso no formaba parte del bautismo nefita anterior. Después de que el pueblo había recibido el Espíritu Santo y mientras los ángeles venían a ministrar a los 12, Jesús llegó. Era un hombre apropiado, era un momento apropiado, porque una de las funciones del Espíritu Santo es testificar de Jesús el Cristo. Sí, mi amigo. Testificar de Jesús el Cristo. Si aún no habían estado completamente convencidos de que el ser que estaba ante ellos era el Mesías esperado, el Espíritu Santo dio un fuerte testimonio de ese hecho mientras estaba entre ellos. Luego Jesús manda al pueblo que ore y ellos lo hacen. Oraron a Jesús llamándolo su Señor y su Dios, dice el versículo 18. Y uno se pregunta, ¿por qué oraron a Jesús? Para eso son estas clases, para aprender. ¿A quién debemos orar? ¿A Dios o a Jesús? Es decir, ¿oramos a Dios el Padre o a Dios el Hijo? Para ello vamos a recordar un poquito cómo era la creencia nefita. La doctrina nefita del Mesías era que sería su Dios que vendría a la tierra. Así, creyeron que era Jehová quien estaba delante de ellos, y tenían razón. En la iglesia moderna también entendemos que Jesús es el aspecto mortal de Jehová, por lo que los nefitas oraron a su Dios como siempre lo habían hecho. Pero la idea de que habría un Padre diferente a Jehová era una enseñanza nueva para el pueblo. Aunque se había enfatizado varias veces, incluida esa mañana, que debían orar al Padre en el nombre de Jesús, los nefitas todavía no habían comprendido ni interiorizado completamente esa enseñanza. El ser glorificado que estaba delante de ellos era obviamente más que humano y todas sus enseñanzas anteriores decían que era su Dios quien los visitaría. Él estaba allí. No es de extrañar que le oraran directamente a Él. Por cierto, no lo ameritaba. Era un Dios. Sí lo ameritaba. Porque lo habían visto bajar del cielo, sanar enfermos y subir al cielo y otra vez bajar. ¿Ameritaba o no ameritaba orar a Jesús? Por supuesto que sí, pero esa no es la doctrina. Entonces, vemos que Jesús se aparta un poco de ellos. El texto no nos dice si todos oyeron lo que dijo, pero como tenemos un registro de ello, al menos Nefi lo oyó, y por eso lo sabemos. Dos cosas son importantes en esta oración. La primera es que Jesús agradece al Padre por el don del Espíritu Santo, que se ha dado al pueblo y pide que se dé a todos los que creen. La segunda es que Jesús ora al Padre y lo menciona del versículo 19 al 23. Vemos que menciona Padre 5 veces. En el contexto de la oración, dirigida en el contexto de la oración del pueblo dirigida a Jesús, Jesús inmediatamente modela la oración. Una oración dirigida al Padre y no a sí mismo.
Una de las razones de esta oración es enfatizar la nueva enseñanza acerca del Padre. La gente pudo haber orado a Jesús, pero Jesús inmediatamente dio el ejemplo de la manera correcta de orar al Padre, terminando con la importante declaración de su relación de Jesús con el Padre. Entonces, ¿a quién debemos orar? Al Padre, ¿en nombre de quién? En nombre del Hijo. Esa es la forma correcta de orar. A pesar de la oración que Jesús había enseñado, los discípulos continuaron orándole. Ellos también estaban aprendiendo. En lugar de corregirlos, los bendijo. Luego les dijo que continuaron orando. La experiencia de estar en la presencia de Cristo fue abrumadora. Poco a poco irían aprendiendo la forma correcta de orar. Esto también volverá a pasar algún día. Poder ver a Cristo, estar en su presencia. Por segunda vez Jesús se aleja un poco para orar al Padre. Esta oración no es para recibir instrucción, sino de agradecimiento por la fe de los 12, así como de los que estaban reunidos. La experiencia anterior que describe la blancura en el versículo 25 indicaba que los apóstoles habían sido purificados. Y es así como Jesús habla de ellos. Él expresa agradecimiento. Este es mi momento de que no todos los que están en el mundo serán capaces de recibir la purificación de la que habló Jesús. Sin embargo, Jesús ora por aquellos que sí tienen la capacidad de entender, guardar los mandamientos y purificarse. Por tercera vez Jesús se alojó un poco para orar. Esta vez no se lleva registro de eso. De hecho, Nefi registra que las palabras fueron tan poderosas y sagradas que no se pueden escribir. Los últimos versículos vemos que cuando Jesús regresa al pueblo, declara que tienen una gran fe, dice el versículo 35, y que debido a esa fe han visto grandes cosas que otros no habían visto. Esta era una fe lo suficientemente fuerte como para que después de la muerte o de la partida de Jesús, estas personas formaran el núcleo de una persona, de una sociedad que viviría en pacífica obediencia a los mandamientos durante casi 200 años. Prosperarían en ese tiempo, pero no caerían en los pecados anteriores de orgullo que habían limitado sus tiempos de paz a unos pocos años. Esta fe les permitió, no olvidemos eso, disfrutar de una paz que nunca antes habían conocido y quizás nunca antes la había conocido el resto del mundo. El propósito de estas clases es lo mismo, conocer a Cristo y hacer que nuestra fe crezca, que tenga amor por las Escrituras, que tenga amor por Cristo y por sus profetas. Hoy, mi amigo, vimos el capítulo 17 al capítulo 19. Pero en el capítulo 17 queda claro que Jesús no necesitaba un descanso, pero la gente sí. ¿Te acuerdas que vimos eso? Él les dio instrucciones de hacer 4 cosas vitales, resaltadas por los 4 verbos: meditar, preguntar, comprender y prepararse. El ser humano también necesita descanso. Debemos tener la oportunidad de poder meditar lo que oímos, lo que nos dicen en la iglesia, cuando leemos las Escrituras, cuando oímos a nuestros líderes. Todos debemos meditar lo que el Señor dice para nuestra salvación. No olvidemos el dicho que dice: ¿hacia dónde cae el árbol? Hacia donde está inclinado, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde iremos cuando muramos? ¿Hacia dónde estamos inclinados? Que nuestra inclinación sea siempre al Evangelio, que estemos inclinados a lo bueno, que nuestra inclinación siempre
sea el Señor Jesucristo. No hemos tenido la oportunidad, la bendición de haber estado en ese tiempo que el pueblo nefita disfrutó la experiencia de tener a Dios Hijo con ellos. Sin embargo, nosotros nos estamos preparando para esa segunda venida, para recibirlo, para estar con Él, para poder ser sus trabajadores, para poder ser sus siervos, para poder ser parte de su iglesia, para poder ser parte de su reino. Que nosotros podamos seguir ese camino, que tengamos una hermosa semana, mi amigo, pero que no olvidemos sus enseñanzas. Cristo vino por el pueblo nefita y vendrá por todos los justos que crean en Él. Creamos en Él, ejerzamos nuestra fe. Mi fe es pequeña, oremos para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca, para que cada vez yo adore más a Cristo, para que yo cada vez adore más a Dios y pueda sentir el Espíritu Santo conmigo. Que ese sea el deseo de nuestras vidas, de nuestra semana, de esta semana, y que nos podamos volver a encontrar la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.